Buenas noches, hoy desarrollaremos un panel de expertos sobre la adaptación y la resistencia al cambio en el contexto laboral. Empezaré dando un poco de contexto. Actualmente vivimos en una época donde las empresas cambian constantemente debido a la digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajar. Estos cambios buscan mejorar la productividad y hacer que las organizaciones sean más competitivas. Un ejemplo reciente ocurrió aquí en el Perú. Durante este año, diferentes medios informaron que cada vez más empresas están incorporando herramientas de inteligencia artificial para agilizar procesos administrativos. Atención al cliente y análisis de información. Sin embargo, también se mencionó que muchos trabajadores sienten preocupación porque consideran que todavía no reciben la capacitación suficiente para utilizar estas herramientas correctamente. Como especialista en gestión empresarial, considero que una empresa puede invertir mucho dinero en su innovación, pero si no logra que sus colaboradores acepten y comprendan estos cambios, será muy difícil alcanzar las metas que se espera como empresa. Con esa idea, vamos a comenzar preguntando. Gonzalo, de la psicología organizacional, ¿por qué muchas personas se resisten al cambio? Muchas gracias, Natalie, por el pase. Bueno, te comento, muchas veces pensamos que una persona se resiste al cambio porque no quiere colaborar, tiene actitud negativa, pero en realidad eso está relacionado muy estrechamente con el miedo y la incertidumbre. Las personas nos acostumbramos a trabajar de cierta manera, entonces cuando alguien modifica nuestra rutina, es normal sentir cierta inseguridad. Por ejemplo, podríamos imaginar que un trabajador que lleva, no sé, 10 años utilizando el mismo sistema de trabajo y un día la empresa, no se decide reemplazarlo por una plataforma de IA, que es muy actual en estos tiempos, lo primero que piense cualquier trabajador es si posiblemente no logra adaptarse, no logra aprender, o si la empresa ya no ocupa el trabajo, porque como bien sabemos, la IA se pronostica que posiblemente cambie la manufactura humana, ¿no? Esas dudas son completamente normales porque el ser humano tiende a buscar cierta estabilidad. Además, otro aspecto importante es que muchas empresas comunican los cambios cuando ya todo está decidido. Los trabajadores sienten que no participan, no son parte del proceso y eso hace que aumente más que todo la resistencia al cambio. Desde la psicología organizacional también entendemos que la resistencia no siempre es negativa. Muchas veces un colaborador expresa sus preocupaciones porque detecta ciertos riesgos o problemas que a los directivos todavía no lo han considerado. Por eso considero que escuchar a las personas también forma parte de una buena gestión del cambio. Bien, Silvana, desde recursos humanos, ¿cómo puede una empresa disminuir esta resistencia? Hola, gracias Gonzalo. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que la palabra más importante cuando hablamos de adaptación al cambio es adaptación. Muchas organizaciones anuncian nuevas políticas, nuevas tecnologías sin explicar por qué lo están haciendo. Cuando eso ocurre es normal que aparezcan rumores, preocupaciones e incluso rechazo. En cambio, cuando la empresa explica claramente cuáles son los beneficios del cambio, escucha las dudas de sus trabajadores y además ofrece capacitaciones, las personas empiezan a sentirse más tranquilas. También considero importante involucrar a los colaboradores durante el proceso. Muchas veces saben mejor que nadie cómo funcionan las actividades del día a día y pueden aportar ideas para el cambio. Algo que me llamó la atención fue una noticia donde varias empresas peruanas comenzaron a capacitar a sus trabajadores en el uso de inteligencia artificial para que la tecnología fuera más una herramienta de apoyo y no una amenaza. Ahí creo que eso demuestra que cuando existe capacitación, las personas suelen adaptarse mucho más rápido. En mi opinión, una empresa no solo debe preocuparse por obtener resultados, sino por acompañar a sus colaboradores durante el proceso de cambio. Sebastián, ¿qué papel cumple el liderazgo en estas situaciones? Hola, Silvana. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en realidad para mí el liderazgo es uno de los factores más importantes, ¿no? Muchas veces un cambio fracasa porque la idea no es mala. En realidad es porque el líder no sabe comunicarla como tal. Si un jefe simplemente llega y dice que desde mañana todo será diferente,
es muy probable que su equipo reaccione con desconfianza. En cambio, cuando un líder explica las razones del cambio y escucha las preocupaciones de su equipo, acompaña en el proceso sobre todo, los trabajadores sienten mayor confianza. Creo que un buen líder también debe dar el ejemplo, ¿no? Si él mismo demuestra disposición para aprender y adaptarse, es mucho más probable que su equipo lo haga de igual manera, ¿no? Después de la pandemia, vimos cómo muchas empresas pasaron del trabajo remoto o híbrido. Algunos lograron adaptarse rápidamente porque sus líderes mantuvieron una comunicación constante y apoyaron a sus colaboradores. Otros, en cambio, tuvieron muchas más dificultades porque no existía ese acompañamiento como tal. Por eso pienso que liderar un cambio no significa únicamente dar instrucciones, también significa generar confianza, escuchar y motivar al equipo sobre todo. Daniel, desde el punto de vista de la innovación, ¿cómo está influyendo la tecnología en cambios que viven actualmente las empresas? Gracias por la... Qué buena pregunta, Sebas. Nada, creo que hoy la tecnología es uno de los principales motores de cambio. Actualmente la inteligencia artificial ya no es algo del futuro. Es más, las empresas lo utilizan para organizar información, responder consultas de los clientes, analizar datos. e Es más, se ha generado lo que es una preocupación para algunas personas porque creen que las herramientas al final reemplazan lo que es el trabajo que se hace diariamente, ¿no? Entonces, sin embargo, yo pienso que el verdadero problema no es la tecnología, sino quedarse sin aprender. Hoy las personas buscamos profesionalmente que tengan disposición para actuar, bueno, para actualizarse constantemente. Nosotros mismos utilizamos herramientas digitales para hacer trabajos, investigaciones, preparar presentaciones y por eso tendremos que aprender mucho más para poder evitar, ¿no?, que la tecnología nos reemplace. Ahora, no se trata de competir contra la tecnología, sino de aprender a utilizar a nuestro favor. Muy bien, chicos, escuchándolo me llamó mucho la atención algo que mencionó Gonzalo. Antes yo pensaba que una persona que se resistía al cambio simplemente es porque no quería colaborar, pero ahora entiendo que muchas veces detrás de esa actitud existe miedo o incertidumbre. ¿Ustedes creen que las empresas suelen interpretar mal esa reacción? Bueno, creo que eso pasa con bastante frecuencia. Muchas empresas etiquetan rápidamente a un trabajador como alguien conflictivo cuando en realidad solo necesitan más información o más tiempo para poder adaptarse. Cada persona aprende a un ritmo diferente y eso también debe ser tomado en cuenta, creo yo. Estoy de acuerdo. Incluso hacer preguntas no significa pues, estar en contra. Al contrario, demuestra interés por entender qué va a pasar. Peor sería que nadie preguntara y después aparezcan errores porque nadie comprendió el nuevo proceso. Exacto. Si algún día me toca dirigir un equipo, preferiría que mis colaboradores expresen sus dudas desde un principio. Eso a mí me permitiría explicar mucho mejor las cosas y evitar problemas mucho más adelante, ¿no? Escuchar también es parte del liderazgo. Además, muchos de los trabajadores son quienes mejor conocen el funcionamiento diario de la empresa. Los comentarios pueden ayudar a mejorar la implementación de un cambio y evitar errores que los directivos quizás no habían considerado. Pienso igual que ustedes y me parece interesante porque muchas veces pensamos que adaptarse significa aceptar todo sin cuestionar, pero es exactamente lo que ustedes comentan. Expresar dudas también puede ayudar a que el proceso sea mejor. Ahora quisieras plantearle una nueva pregunta. ¿Quién cree que debe adaptarse más? ¿La empresa al trabajador o el trabajador a la empresa? Yo creo que ambas partes tienen responsabilidad. El trabajador, por su parte, debe estar dispuesto a aprender y salir de su zona de confort, pero la empresa también debe brindar cierto apoyo y generar un ambiente donde el cambio no produzca tanto miedo, creo yo. Coincido con Gonzalo. No podemos exigir que una persona domine un sistema nuevo si no está recibiendo una capacitación. La empresa debe ofrecer herramientas necesarias para que el trabajador pueda desarrollarse. Yo añadiría que hoy el aprendizaje ya forma parte de nuestra profesión, por así, o bueno, forma parte de cualquier profesión como tal. Antes una persona podía trabajar muchos años haciendo exactamente lo mismo, pero ahora eso es mucho más difícil como tal, ¿no?
ya que las empresas cambian constantemente y nosotros también tendremos que hacerlo de una manera u otra. Sí, porque la tecnología avanza muy rápido. Hace unos años casi nadie utilizaba la inteligencia artificial en su trabajo. Ahora muchas empresas ya la están incorporando. Probablemente dentro de 5 años aparecerán nuevas herramientas que hoy ni siquiera conocemos. Por eso la capacidad de aprender será una de las competencias más importantes, ¿no? Entonces, podríamos decir que la adaptación es una responsabilidad compartida. La empresa debe acompañar y capacitar a sus trabajadores y los trabajadores también deben tener una actitud abierta para aprender. Exactamente. Exacto. Ajá. Sí. Bueno, entonces, antes de terminar, quise hacerles una pregunta un poquito más personal. Para relacionar este tema con nuestras propias experiencias, ¿alguna vez les costó adaptarse a algún cambio? Mm, sí, creo que cuando empezamos a usar más plataformas virtuales para estudiar, trabajar, al principio me costó bastante organizarme, sentía que era más complicado que las clases presenciales, pero poco a poco aprendí a manejar mejor mi tiempo y ahora incluso utilizo algunas herramientas que antes ni conocía. Bueno, en mi caso fue con el Excel. Antes prefería hacer casi todo manualmente porque pensaba que el programa era muy difícil. Después aprendí algunas funciones básicas y me di cuenta que podía terminar los trabajos más rápido, más rápido. Ahí entendí que muchas veces el miedo desaparece cuando aprendemos. A mí, por ejemplo, me pasó con las herramientas de inteligencia artificial como tal, ¿no? Al comienzo confiaba un poco porque pensaba que podían hacer que las personas dejaran de esforzarse como tal, ¿no? Pero después entendí que depende mucho del uso que le demos, ¿no? Si las utilizamos para apoyarnos y no para reemplazar nuestro criterio como tal, pueden ser muy útiles. Yo aprendí a usar el Canva hace relativamente poco. Antes, todos mis trabajos lo hacía por PowerPoint. Creo que sentía que era la manera más fácil poder hacerlo. Pero cuando descubrí el Canva, aprendí a utilizarlo, creo que entendí que había muchas más herramientas que complementaban mis trabajos. Nada, al principio cuesta salir, creo que de la rutina, pero después uno termina preguntándose por qué no empecé antes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Lo mismo que Daniel me pasó que tuve que adaptarme a usar el Canva cuando estaba acostumbrado a usarlo en Word o en PPT. Ahora, al principio, algo que quiero decir es que al principio sentimos incertidumbre o pensamos que será demasiado difícil, pero cuando aprendemos y practicamos, terminamos viendo el cambio como una oportunidad de crecimiento. Para finalizar, podemos concluir que la adaptación al cambio es una habilidad indispensable en el contexto laboral actual. La resistencia al cambio es una reacción natural y no siempre debe verse como algo negativo, ya que muchas veces refleja dudas o preocupación válidas. Claro, sin embargo, cuando las empresas comunican claramente sus objetivos, brindan capacitación y cuentan con líderes que acompañan a sus equipos, esa resistencia disminuye y el proceso resulta mucho más exitoso. Como futuros profesionales, también tenemos una responsabilidad. Debemos mantenernos actualizados, desarrollar nuevas habilidades y estar dispuestos a aprender constantemente, porque el mercado laboral seguirá cambiando y quienes sepan adaptarse tendrán muchas oportunidades de aquí en adelante, de crecimiento sobre todo, ¿no? Y eso fue todo, chicos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. 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 Ya como extra vamos a añadir lo que es las reflexiones, ¿no? De cada uno. Empezamos con Natalie. Ok, y ahora tomando el rol de estudiante, un aprendizaje que me dejó todo el curso, un tema que más destaco es la autoestima. Como persona que antes sufría con baja autoestima, creo que el poder conocer un poquito más sobre mí, todas las clases, bueno, la clase que llevamos de poder valorarme más y todo eso me ayudó bastante. Entonces creo que es una de las cosas que más puedo rescatar de la que me quedo. Seguimos con Gonzalo. Sí, bueno, en este caso, realmente yo creo que una de las habilidades que me ha permitido a mí
gestionar a mí mismo prácticamente, hacer el autoconocimiento, el hecho de identificar mis fortalezas, mis debilidades, mis valores y todo ello me ha ayudado mucho a saber cuál es mi límite, qué es lo que tengo que por mejorar y poder identificar oportunidades en mí que antes no podía notar debido a que estaba en constante movimiento. Entonces, darme un momento para poder pensar cómo eso puede afectar en mi vida laboral, sentimental, académica, me ha ayudado mucho en realidad. Nada, mi reflexión es que después de desarrollar ese tema, entendí que el cambio en el trabajo es algo inevitable. Creo que lo importante al final no es tener miedo a las nuevas tecnologías o nuevas formas de trabajar, sino estar dispuesto a aprender y adaptarnos un poco más, ¿no? No quedarnos. También aprendí que las empresas tienen que capacitar a sus colaboradores para que ese proceso sea más fácil. Nada, bueno, creo que como futuros profesionales debemos mantener la actitud, aprender, porque eso genera que, bueno, es clave para poder crecer y tener éxito en el mundo laboral, ¿no? Bueno, chicos, la reflexión que me llevo del curso en sí como tal es más que nada sobre la autoevaluación, ¿no? Eh, Tocar este tema me permitió un poco conocerme a mí mismo, saber en qué estoy bien, en qué estoy mal, en qué debería mejorar, qué es lo que debería de dejar de hacer quizás y qué es lo que debería comenzar a hacer, ¿no? Es una oportunidad más que nada para poder reflexionar sobre mí, ¿no? Sobre mi desempeño como tal, como persona y de repente como profesional, ¿no? Entonces, es lo que más me llevo de este curso como tal, ¿no? Ah, lo que el curso me enseñó es que las habilidades relacionadas no son innatas, sino que se pueden desarrollar. Aprendí que una comunicación requiere escucha activa, empatía y asertividad, elementos que transforman la forma en que nos relacionamos. Lo más valioso fue descubrir pequeños cambios, como separar el problema de la persona o la retroalimentación constructiva. Mejorar significativamente la calidad de interacciones. Estas herramientas son fundamentales en cualquier ambiente profesional. A ver. Bueno, chicos, eso fue todo. Gracias por estar acá y espero que les guste el video, Miss, y todos esperamos que lo podamos volver a encontrar en un futuro. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, gracias. Gracias.